¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta entrevista en el octavo aniversario de Scenic Voice Music and Talent. Como siempre, agradeciendo el favor de su asistencia a todas las actividades que realizamos, a los diplomados, a los cursos y, como ya mencionamos en los espacios que pudimos compartir con don Salvador Nájar, ya enfilados al Diplomado Internacional en Doblaje de Voz, que tendrá su inicio de sesiones en el mes de agosto, finales de agosto de este año. Estén atentos, estén pendientes y recibimos en este espacio con muchísimo gusto al querido maestro Carlos Hugo Hidalgo. ¿Cómo estás, compadre? Buenas tardes. Y también... Buenas tardes. Disculpen ustedes, compadre, es que me pones nervioso, compadre. Salude, compadre, dele la bienvenida aquí a la camaradería. No, pues qué bueno, y hoy sí vamos a saber las cosas hasta el fondo. Así es, porque está con nosotros un hombre al que amamos, al que admiramos profundamente, un amigo, un hermano entrañable ya de 1000 batallas a lo largo de este recorrido de 8 años en Scenic, y también agradeciendo a Percepción Studio, liderado por el maestro Carlos Hugo Hidalgo. Hablamos de el FM de la radio, el maestro Fernando Mañón, que es un hombre extraordinario, ingeniero de audio, ingeniero en electrónica, locutor connotadísimo, gerente de radio, hombre de la televisión también, con una vastísima trayectoria, icónico en la ciudad de Toluca y el Estado de México, y que también estará integrado en uno de los módulos del Diplomado Internacional de Doblaje. Mi Fer, querido, pues, ¿qué te digo? Bienvenido, maestro. Qué alegría verte, qué alegría que estés con nosotros. No, pues al contrario, gracias por la presentación. Maestro Eric Archundia, maestro Carlos Hugo, qué gusto verlos, platicar un poquito aquí, sobre todo pues de mantener largos en este octavo aniversario de Scenic, el cual creo que ya cambió el eslogan como se llamaba antes, ahora creo que se llama diferente, pero qué placer estar con ustedes y platicar un poquito, compartir un poquito aquí con nuestros compañeros cibernautas, la gente interesada en Scenic, y pues gracias, realmente muchas gracias por la presentación, maestro Archundia. No, al contrario, Fer, poco es lo que se puede decir de un hombre tan extraordinario, tan íntegro y tan profesional durante tantos años. Y pues el universo de tu experiencia ha sido amplísimo. Has trabajado en radio, en televisión, has estado en cine también, en la academia y con nosotros en Scenic durante mucho tiempo también, apoyando, asistiendo, coordinando la producción cuando hacemos actividades escénico-teatrales, y siempre muy agradecido del honor, del privilegio de tu amistad, Fer, de tu ejemplo de vida, de tu entereza como hombre, como ser humano, como parte de una sociedad y como un profesional. Y cuéntanos, Fer, hace algunos años, porque nos vamos a enfocar en el tema del audio, del sonido, de la producción, que tiene muchísimo que ver con el doblaje en una muy importantísima parte basamental de su producción. ¿Cómo fue que le llegó el veneno de la radio, la televisión, la comunicación a Fernando Mañón? Bueno, maestro, pues de entrada, gracias nuevamente por el espacio, es un placer compartir en este caso, pues, a través de esta plataforma digital, con dos seres maravillosos, los cuales son profesionales del mundo del doblaje, en este caso el maestro Carlos Hugo Hidalgo y el maestro Eric Archundia. Y curiosamente, yo empecé ya cuando hace algunos años, como bien decía el maestro Eric, alrededor de los 8 años, más o menos de edad, 8 o 10 añitos, cuando yo empezaba a escudriñar de manera radiofónica con una grabadora que me regalaron en alguna ocasión, me trajeron, no recuerdo si fue Navidad o los Reyes, algo por ahí así. Entonces yo tuve una pequeña grabadora, bueno, una grabadora estéreo, la cual tenía su FM, su AM. Entonces yo lo que hacía, iba yo seleccionando cuadrante por cuadrante, todo el cuadrante iba recorriéndolo, iba escuchando las estaciones de radio
Y fue cuando me enamoré de la música y fue cuando me enamoré de la radio. Y noté algo importante. A esas 10 años aproximadamente de edad, yo empecé a notar algo importantísimo en mi vida, que la gente que hacía comerciales o algunos comerciales que estaban ahí en esas estaciones de radio de Ciudad de México y de la ciudad de Toluca, eran gente que me sonaba muy importante y me sonaba en mi oído y que era gente que yo identificaba, aunque no sabía sus nombres en ese momento, dentro del mundo del doblaje, porque yo veía series de televisión, por supuesto, caricaturas, y decía, yo ese comercial lo he visto, esa voz la he escuchado en algún lado, y luego cuando veía alguna película, decía, claro, es fulano de tal, ejemplo, es Víctor Alcocer, y decía, wow, sí, esta es la voz, la tesitura, yo sin saber, obviamente, pues nada de nada, literalmente nada de nada, como todos nacemos sin saber muchas cosas, por supuesto, nada, y decía, claro, claro. Entonces, cuando yo me enamoro también de ese mundo entrañable, del mundo del doblaje, y por eso insisto, hoy en día compartir con dos grandes personalidades del mundo del doblaje, como es Eric Archundi y con el maestro Carlos Hugo, entonces ahí empieza mi aventura, mis aventuras de la radio y empezar a escuchar música, y es cuando me enamoro de la radio, y que en ese mundo, en ese aparato de radiofónico que yo podía escuchar, ojo, y podía yo transportarme a lugares inimaginables. Y cuando empiezo a saber, y cuando los locutores de ese momento, que era gente muy preparada, es cuando me meto a la radio de tal manera, y posteriormente ya estudiando con la grabadora y todo, que eso es otro tema, que es cuando digo, yo quiero ser parte de la radio, quiero ser parte de la locución. En el doblaje, pues lógicamente, pues no pensaba ni mucho menos en el punto del doblaje, pero yo quería ser parte de la radio porque era fenomenal escuchar a los locutores, cómo narraban las canciones. Escuchaba, por supuesto, programas de diferentes índoles y de diferentes géneros radiofónicos, como eran noticias musicales, que es la que más me apasionaba. Entonces empezaba a decir, bueno, yo también quiero grabar algo. Entonces en mi grabadora tenía dos micrófonos, tenía dos microfonitos muy coquetones, diría por ahí en nuestra tenía dos micrófonos muy coquetones. Entonces, yo lo que hacía para facilitar mi estudio en ese momento de la primaria y luego de la secundaria, yo me ponía a leer todos mis libros de texto y mis apuntes. Entonces, yo empezaba a leer mis libros de texto, me ponía a grabarlos. Oye, entonces empezaba, pues es natural, se estudia la biología, tal. Y posteriormente me ponía unos audífonos tipo grandes, como los que usaba en algún momento Jacobo Saludowski, y me acostaba en la alfombra o en ese estudio que teníamos, le ponía play y escuchaba mi cassette de audio, y así es como yo estudiaba. Eso fue cuando empecé a tratar de meter algo de voz por mí mismo. Y luego dije, bueno, para darle un poquito más de emoción, con otra grabadora, ya ponía musiquita, ponía otro micrófono, entonces ya empezaba a fondear. No tenía mezcladoras, por supuesto, ¿no? Entonces ya empezaba a fondear, entonces ya metía mi musiquita, Jean-Michel Jarre, por ejemplo, Isao Tomita, música de ese tipo, pues para darle un aspecto diferente. Y me imaginaba, en el caso de las naturales, por ejemplo, cómo iban las burbujas o cómo iban las células funcionando. Y así es lo que empezó a meterme a mí, en mi caso muy particular, en el mundo de la locución, yo solito, y dije, bueno, algún día podremos ser parte de la locución y usar la voz de una manera diferente. Insisto, pues eso es a mis 10, 12 añitos más o menos. Así me inicio en este maravilloso mundo, maestro Eric y maestro Carlos Hugo. Pero bueno, ahorita que nos platicas de esto, ¿cómo empezaste? ¿Qué grupos, digo, además de los que ya nos dijiste, como Tomita o Jean-Michel Jarre, pero qué grupos te llamaron la atención y que hasta la fecha siguen, por ejemplo, siendo tus favoritos, ¿no? Claro, buena pregunta. En ese momento, a los 10 años, por cierto, yo ya escuchaba mucho a la música disco. Estaba la música disco. Tenía yo 10 años, estamos hablando de 1978, el pináculo de la música disco. Entonces ahí estaba funcionando mucho Donna Summer. Por supuesto, Donna Summer. Inclusive ya en la primaria, hacían pequeñas tardeaditas, algún convivio del Día del Niño, etcétera. Yo me ponía a bailar, ¿no? Ahí bailaba y todas las luces, de una manera pues muy,
muy infantil, llamémosle de esa manera. Entonces, ya me empezaba a llamar mucho la atención lo que era Donna Summer, por supuesto, Chic, lo que estaba muy, muy de moda. Tenía un amigo en particular que también conocí mucho la música, me empecé a meter ya en el mundo más del audio, insisto, a mi corta edad, 10, 11 añitos, porque a los amigos de mi amigo Jorge, que era vecino de la primaria, por cierto, ellos eran músicos, tenía dos hermanos mayores que ellos tenían un grupo musical, tocaban rock. ¿Qué tocaban? Beatles, tocaban Rolling Stones, por supuesto, tocaban Doors, por supuesto, y ellos tenían una colección excepcionalmente de discos amplísima y de toda la música disco que estoy mencionando. Entonces ibas a la casa de mi amigo y empezaba a ver los equipos de audio que tenía su hermano, Víctor se llamaba este hombre. Entonces ahí me empecé a meter un poquito más en el audio, a empezar a escuchar, y escuchaba después esas melodías que yo escuchaba en la casa de mi amigo, ya en la radio. Entonces ahí empecé a conocer lo que era un poquito más de rock, insisto, pero la música disco en ese momento, Donna Summer, era el pináculo, lo que estaba funcionando. Y ojo, hubo un disco en particular que en alguna ocasión yo escuché ahí en la radio, un poquito mayor, quizá 12 años posiblemente, y decía, ¿quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? Y cuando descubrí que era Giorgio Moroder, obviamente, pues el padre del EDM, que es hoy en día es el Electronic Dance Music, pues el creador y descubridor de Donna Summer, es cuando más o menos empiezo a clavarme con un poco más y mi panorama se abrió tanto en música disco, música un poco de rock y la música electrónica. Es cuando descubro la música electrónica con los expositores que ya previamente mencioné como Jean-Michel Jarre e Isao Tomita, que cuando llego a la secundaria, mi panorama se abrió mucho más porque gracias a un maestro que se llama, espero que todavía esté por ahí el maestro Jesús García Sotelo, que me daba clases de inglés, empezamos a platicar de la música y de las grabaciones y cosas de ese tipo, y el maestro tuvo a bien presentarme al grupo de Kraftwerk. ¿Por qué? Porque empezamos a platicar de la música electrónica. Entonces, creo que fue primero de secundaria, y es cuando el maestro inclusive le dije, présteme su cassette, maestro. No me lo quería prestar, me lo prestó. Le dije, no, el bruto se lo voy a cuidar. No, no se vaya a atorar. Le digo, yo le doy mantenimiento a mi grabado. Ah, no, entonces sí te lo presto. Y es cuando copio ese cassette y encuentro en ese cassette a Kraftwerk, a Donna Summer y unos tracks excepcionalmente bellos y hermosos de Donna Summer junto con Kraftwerk, y es cuando me empiezo a meter más en este mundo de la música un poco más electrónica. Ok. Pues sin duda alguna, la melomanía, ¿no?, nace a partir de una capacidad especial que tú tienes, mi querido Fernando, y que es la capacidad de escucha, de identificar las diferentes sonoridades, tanto en los ambientes abiertos, en los espacios naturales, digamos, ya sea en la urbe, en el campo, pero también que eso con el tiempo te llevó a hacer sonido directo en cine, ¿no? Pero también la capacidad de identificar matices, modulaciones, timbres vocales y poder establecer esa relación con esa capacidad, esa memoria auditiva, esa memoria musical entre rostros conocidos del cine que además acuerparon el doblaje de voz y que también, como nos comentaba el querido Salvador Nájar, se insertaron en el mundo de la locución. Entonces, la voz es un fenómeno extraordinario del que naturalmente es el gran reto del actor que participa de la actividad del doblaje. Y en ese sentido te quería preguntar, Fer, esto inicialmente es poco usual, pero se requiere, además de esa curiosidad, una pasión que empezó a despertar tu vocación. ¿Y cómo fue que llegaste al universo de la radio FM ya en diferentes espacios? ¿Cómo fue ese momento? ¿En dónde estuviste? ¿Qué era lo que hacías?
Cuéntanos, por favor, Fer. Con mucho gusto, maestro Eric. Comparto, Carlos Hugo, con mucho gusto comparto. Es una historia muy, muy extensa, sin embargo, voy a tratar de resumirla de la mejor manera. En ese momento, después pues, de haber estudiado la secundaria, estudiamos un poco de electrónica, en ese momento empezamos a estudiar electrónica. Sin embargo, dentro del grupo de adolescentes que éramos en ese momento, 16 años, 17 años, que íbamos mucho a las fiestas de 15 años, muchos de los compañeros, amigos míos, eran chambelanes, como se acostumbraba en ese momento. Había un amigo en particular que unos amigos que conocía prácticamente de toda la primaria y de toda la secundaria, me presentaron a un amigo que se llamaba porque ya murió mi querido y amigo y amado Antonio Zagal. Antonio Zagal, que era la voz oficial de una estación de radio por acá, por la zona de Toluca. Empecé a platicar de manera muy curiosa y él fue realmente la persona que me abrió las puertas de la estación de radio, porque él desde los 8 años de edad le grababa los comerciales a su papá, que su papá era gerente de ventas al norte del estado de una estación. Entonces yo empecé a platicar mucho con Antonio Zagal y me dijo, ¿quieres conocer la estación? Le dije, sí, claro, vamos a conocer la estación. Aparte de que, pues obviamente, pues yo pasaba más adolescente, ahora sí que más antes, como dicen por ahí, a las estaciones de radio y pasaba por afuera de las vidrieras y veía cómo estaban trabajando ahí la gente, poniendo los discos y dije, algún día yo quisiera estar ahí, pero bueno, eso era cuando estaba yo más en la secundaria. Pero entonces me encuentro a Antonio Zagal, me encuentro la bendición de encontrarlo en mi vida aproximadamente a los 16, 15 años y me llevó a la estación de radio, recuerdo, un domingo. Me dice, no, vente, hoy no hay nadie. Y me presentó y me abrió la puerta de la estación de radio literalmente, y es cuando entro en ese mundo y digo, wow, veo las mezcladoras, veo las grabadoras, veo las cintas de carrete, veo los cartuchos, veo los micrófonos, veo los discos, veo la gente que estaba trabajando en ese momento, y dije, wow, esto está hermosísimo. Y le dije, oye, Toño, ¿y haces programas de radio? Y me dijo, quiero hacer uno, Fer, quiero hacer uno, pero la verdad no me he atrevido a hacerlo. Y le dije, pues yo te apoyo. ¿En serio? Sí, mira, yo te puedo. Y empecé a hacer radio, es decir, empecé a hacer producción sin querer queriendo y no sabía que estaba yo haciendo producción. Entonces dije, mira, Toño, yo te ayudo, te apoyo, te voy dando los datos de los discos. Él tenía una voz excepcional, pero tenía un pequeño defectito, no sabía mucho inglés. Entonces a veces no sabía mucho la pronunciación de algunos temas. Yo le decía, se pronuncia así, se pronuncia asado. Entonces él empezó a hacer en la locución. Le dije, no, Toño, estás diciéndolo un poco mal. Bueno, a ver, vente, siéntate aquí conmigo. Y me sienté con él y ahí empecé mi aventura. A ver, Fer, presenta el disco. Ah, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Pues vamos a presentar a los Beatles con The Yellow Submarine, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya empecé ahí a los 16 años, 17, a empezarme a meter en el mundo de la radio. Esa fue mi primera experiencia y fue cuando dije, me enamoré, esto está hermoso. Y es cuando me clavo directamente en la radio como locutor. Obviamente me clavo como locutor, digamos, haciendo prácticas, haciendo cosas y después ya platicando con los directivos de esta estación de radio, me invitan a colaborar, ya empecé a colaborar ahí, empecé desde abajo, empecé desde ahora sí que desde IBM, vete por el cheque, vete por aquello, vete por los boletos, vete por allá, y empecé a escalar gracias a mi trabajo, me dieron la oportunidad y llegué a ser precisamente el subgerente de esa estación y participaba haciendo ya después comerciales, entrevistas, hacía grabaciones, hacía locuciones y así fue como empezó mi carrera dentro de la radio, maestro. No, así que, bueno, muy bien resumido. Muy resumido lo más posible. Pero hay algo de lo que nadie se escapa, nadie de quien le llame la atención el micrófono. Y es la primera vez que te escuchas, y digo ya como adolescente, ya con tu voz, digamos, la que va a ser tu voz, tu timbre de voz. ¿Qué le pasó a Fernando cuando se escuchó la primera vez? Y cuando lo escucharon también. Claro, esa pregunta, por supuesto, es la pregunta de los 64,000 pesos que pues, uno siempre espera. Y yo ya desde mis grabaciones, inicios grabaciones, como comentaba yo,
desde la primaria, que hacía secundaria, que hacía mis grabaciones de mis libros de textos, pues yo ya me escuchaba feo, ¿no? ¿Por qué? Dije, bueno, al luego ya supe por qué, después ya supe por qué uno se escucha feo, pero pues sí, obviamente yo me escuchaba muy feo. Dije, no, pues eso no me gusta. Y después, inclusive en esas edades más o menos, quizá, bueno, un poquito mayor, quizá a los 17 años, inclusive me tocó hacer a un conocido que tenía una grabación en Betamax. Él trabajaba, o su hermano trabajaba en una empresa de metalurgia. Entonces me dice, oye, ver, quiero que me hagas una traducción. Y empecé a hacer sin querer igual, sin saber qué estaba haciendo, empecé a hacer un over y le hice la adaptación, la traducción y le grabé todo lo que era el over en español de ese video. Y también cuando me escuchaba, bueno, pues no me gusta. Entonces yo creo que para responder la pregunta, maestro Carlos Hugo, pues las primeras veces que uno se escucha, pues no sé, uno no se escucha de la mejor manera, porque uno dice, bueno, es que te escucho muy feo, no me gusta escucharme. Obviamente hoy en día pues ha cambiado las cosas, ¿no? Pero no me gustó escucharme las primeras ocasiones, ¿no? Eso creo que a todos. Así es, Fer querido. Y aquí hay otra situación importante, y es justamente la educación de la voz. Y tú ya te habías adelantado un poco en el tiempo, o estabas muy contemporaneizado en la metodología de estudio, ¿no? Porque recordarás que durante muchos años, por ejemplo, para aprender inglés o algunas cosas, incluso enciclopedias, se vendían los libros, ¿no? Y discos inicialmente, ya después cartuchos, cassettes o casetes, y tú ya estabas ahí adelantado a la contemporaneidad de tus congéneres, ¿no? Pero también la educación de la voz va de la mano, y en el caso de la locución, de la pronunciación de idiomas extranjeros. Nadie está obligado a saberlo todo, sería literalmente imposible, pero es muy importante justo eso, aprender a pronunciar adecuadamente en el idioma nacional, en el idioma nativo y en otras lenguas. Ahora bien, ¿cómo es que empiezas a desarrollar la locución? ¿Cuándo es que descubres? Porque además hay que entender que tú llevabas de la mano la producción, la investigación, el guionismo, la gerencia y la locución. Y empezaste, como bien nos dices, sin saberlo, a hacer doblaje en la técnica voiceover, ¿no? Entonces, ¿cómo es qué hiciste? ¿Tomaste clases? ¿Te dedicaste a aprender de forma empírica? ¿Te documentaste? Y esto lo menciono porque es muy importante. Vamos a ir alargando la charla, porque ha sido evolucionando enormemente. Había una película, no sé si recuerdan, del rancho a la televisión, ayer, que refería Salvador Nájar sus experiencias en la W, y describía justamente la relación que tenía con sus trabajadores, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, en el rancho de la televisión, con Luis Aguilar como estelar. Justamente se hace, pues no una parodia, porque no era una parodia propiamente, sino se hace un segmento, varios segmentos de cómo era el señor Azcárraga en la W, y a eso se refería el compañero Nájar, querido amigo. Desde acá un saludo y nuestra gratitud nuevamente siempre, Chava querido. Pero la evolución se da con base en el estudio, la disciplina, la formación. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque eso después te llevó a la televisión. Sí, gracias, maestro. Con mucho gusto comparto, Eric Archundia, maestro Carlos Hugo. Fue curioso porque yo cuando estaba en esta etapa de aproximadamente a los 18 años, quizá más o menos, 18, 19, yo estaba trabajando en esa estación de radio y yo hacía
pues mis intentos, llamémoslo así, pues de grabar, ¿no? Sin embargo, hay algo que referenció el maestro Eric muy acertadamente. Yo siempre fui bueno, intento ser muy observador y despertar mucho el oído de la escucha. Es lo que a mis alumnos les digo, no es lo mismo oír que escuchar. Entonces yo escuchaba y observaba a la gente que me tocaba trabajar con él o con ella. Observaba, yo observaba y observaba y les grabé a muchos locutores, por supuesto, y veía a otros más, se observaba. Y curiosamente, yo no les preguntaba porque la verdad, le dije, no, pues este es el locutor, me va a dar pena preguntar. Honestamente me daba pena. Bueno, a mi amigo Toño, que Dios está con Dios, no le pregunté jamás cómo le hacía, pero yo observaba y observaba, y yo solito hacía mis experimentos y hacía mis pruebas y respiraba, intentaba escuchar, por supuesto, una gran variedad de estaciones de radio, no nada más donde yo trabajaba, sino escuchaba una gran variedad de estaciones de radio, pero escuchaba, y trataba de escuchar cómo respiraban, y trataba de escuchar, y cuando veía películas, observaba esos actores del cine mexicano, y observaba esos actores y grandes actores y actrices, y veía cómo respiraban, y veía que no respiraban entre las palabras. Y dije, eso yo tengo que aprenderlo. Y solito lo aprendí y solito me empecé a meter. Luego ya, cuando llegaron a mis manos materiales tan excepcionales como el de Salvador Nájar, por ejemplo, pues yo ese libro lo he leído creo que 3 veces, porque es un gran libro y es un libro referencial, no nada más en la industria del doblaje, del cine, es un libro referente, sin lugar a dudas, en la historia de la radio, del cine y de la televisión en este país. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo aprendía y luego ya cuando tuve oportunidad empezaba yo a documentarme de manera muy autodidacta. Cabe mencionar que siempre he sido muy autodidacta y me gusta mucho aprender. Pero entonces, ¿yo qué hacía? Observaba mucho a los locutores a los cuales yo trabajaba y después intentaba yo hacer, obviamente, como bien lo saben ustedes, de manera general, pues siempre tenemos un patrón de guía, una voz de referencia, que obviamente hasta que uno encuentra su voz, su manera, su timbre adecuado, es cuando uno dice, bueno, este soy yo. Pero siempre trataba de ser muy autodidacta y muy observador con la gente con la que yo trabajaba insisto, con la que no trabajaba también, ni escuchaba mucha estación de radio, mucha referencia radiofónica, maestro. Ok, y bueno, ahora sí que vamos a brincar y vamos ¿qué pasa entonces? ¿Cómo llegaste a la televisión y luego y al cine? Porque vamos, mucha gente, bueno, televisión hemos visto a veces detrás de las cámaras cómo se hace, pero ya el cine es también otro boleto, ¿no? Y sobre todo cuando te tocan esas filmaciones en la calle, ¿no? Que hay siempre la bola de mirones y muchos hemos estado en esa bola al principio. Entonces, ¿cómo ha sido este paso y qué procesos encontraste ahí que te ayudaron a comprender más, a buscar más sobre el sonido y todo esto? Sí, maestro Carlos, con mucho gusto. Muy bueno, curiosamente, después de que yo ya había estado trabajando algunos años precisamente en la radio, dije, bueno, obviamente pues a los 20 años uno se quiere comer el mundo y creo que no fui la excepción. Insisto, yo siempre fui muy autodidacta. Yo tenía esa ventaja del idioma, como bien lo mencioné hace un momento, del idioma inglés, que lo empecé a intentar aprender desde muy joven, aproximadamente los 5 o 6 años. Mi abuela materna, ella era originaria de Pachuca Hidalgo y manejaba un nivel de inglés muy bueno y ella fue maestra de inglés. Entonces yo empecé a ir mis pininos en el inglés. Entonces el inglés definitivamente sí me abrió la puerta, sobre todo de la tecnología, pero ahorita voy a aterrizar un poquito más eso. Pero ¿qué pasó? Yo después de haber estado trabajando en radio muchos años, pues yo quería otros horizontes, como todos, ¿no? Dije, bueno, ahora quiero probar alguna otra opción
Entonces, un conocido que me había ido a pedir trabajo, curiosamente, a radio y que no se pudo concretar el trabajo y le dije que no se podía y me vivió siempre agradecido. Me dijo, oye, y un día me lo encontré en una reunión por ahí, en una fiesta, resumiéndolo. Me dijo, oye, Fernando, ¿quieres irte a trabajar a la televisión? Dije, sí, claro, pero ya quería aprender, por supuesto, otras cuestiones. Y me abrió la puerta de la televisión, de un sistema de televisión por cable en Toluca, y me dijo nada más que hay un pequeño detalle. La única área que de momento tengo opción de colocarte el trabajo se llama control maestro o máster. Y ahí, pues es transmitir todo lo que va a pasar y es cuidar, como me dijo mi amigo Eduardo Bernal, se llama Eduardo Bernal, es cuidar el cuadrito. Y me quedé hasta la fecha. Cuidar el cuadrito, dije sí, cuidar todo lo que va a pasar por ahí. Y ahí empecé mi carrera más o menos en 1990 en la televisión y ahí empecé a meterme de igual manera. Sin embargo, la radio siempre la seguía amando. Hacía radio cuando podía, hacía con conducción con algún momento con mi amigo Toño, hacíamos otras cosas, hacíamos programas, es decir, seguía trabajando en televisión de manera formal y de manera secundaria, por decirlo así. No dejaba la radio, no dejaba de escuchar música, no dejaba de prepararme, seguí después estudiando ya mi electrónica en su momento. ¿Y qué pasó ahí? Pues fue cuando empecé a trabajar a la radio, a la televisión. ¿Y qué pasaba? Hacía lo mismo que le voy a comentar al maestro Enrique Archundia. Ahí me acercaba con gente superior a mí y yo le decía, oiga, ingeniero, ¿esto cómo funciona? Ah, ¿quieres aprender? Vente. Y me llevaba y empezaba a platicarme, me empezaba a decir, oiga, ingeniero, yo no sabía, por supuesto. Oiga, el audio, ¿cómo se graba? Ah, pues se graba así, 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 así. Ah, mira, vente, ¿quieres aprender? Me daba manuales de aparatos, me daba manuales de equipos. Entonces empecé a meterme poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y así pasaron muchísimos años de mi vida. Muchos, bueno, muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida. Hasta que llegó un momento en que, pues de manera literal, lo digo con mucha humildad, que es cuando yo me senté en alguna banca, por decirlo así, en un parque, dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Hace muchos años, hace como 15 años aproximadamente, de esta anécdota que les platico, y es cuando volteo y veo un camino de tierra en ese parque, y digo, bueno, yo ya recorrí de allá hasta acá. ¿Qué falta por hacer? Hay que enseñar lo que uno aprende. Y es cuando me entra la cuestión, que ya llevaba, por supuesto, también desde muy adolescente, ser catedrático, ser maestro, y es cuando empiezo a compartir mi conocimiento. Y es cuando me voy a trabajar posteriormente a una compañía productora, y en esa compañía productora empezamos ya a hacer, bien lo decía el maestro Eric, lo decía el maestro Carlos Hugo, un poco más de aplicar el cine, aplicar cortometrajes, empiezo a hacer cámara, empiezo a hacer otro tipo de cuestiones, y es cuando me dedico un poco más, o se me abre la oportunidad de empezar a manejar el audio. El audio con todos los conocimientos previos que ya había yo, gracias a Dios, adquirido, y empiezo a aplicarlos. Y ojo, pues desarrollando el oído y viendo los ambientes acústicos, y después ya hicimos algunas cuestiones de radio, etcétera. Entonces cuando empiezo ya a posicionarme, de alguna forma también ya haciendo audio directo en algunos cortometrajes, en algunos programas, en algunos comerciales, haciendo edición, postproducción, etcétera, todo lo que significó también parte de mi carrera de televisión en esa parte. Es verdaderamente, Fer, un agasajo siempre conversar contigo. Y aquí hay un inter que es justamente esta vocación por aprender, esta inclinación por el conocimiento, pero además lo llevaste a la práctica y te capacitaste, aprendiste, estudiaste otra maravilla que permite la transmisión de la imagen, del sonido en los medios generales de comunicación y en el séptimo arte y por ende en el doblaje, que es la electrónica. Y esto es vital porque hoy, por ejemplo, vemos personas que con un muy loable interés
titulan sus estaciones por internet, pero lo hacen de forma equívoca. Es decir, ocupan nomenclaturas, gradientes, que nada tienen que ver con la realidad de cómo se divide las ondas sonoras, las frecuencias, etcétera. Y hay que decirlo, tú manejas la electrónica desde los mini componentes hasta los grandes aparatos de los estudios de televisión, las cámaras. Has estado de ambos, de tres lados, digamos. El lado creativo, ¿no? El lado de la producción y el lado de la ingeniería, de la técnica. Ya nos referiste un poco cómo es que te vas iniciando con estos maestros ingenieros en ese universo, pero ¿cuándo decides involucrarte en la electrónica? Que además eso, en otro momento, en la televisión también, en una empresa muy importante a nivel nacional, te llevó a ser también jefatura de ingeniería. Sí, maestro, gracias. Bueno, ahí lo que sucedió, que yo desde esa parte de haciendo referencia, regresándome a cuando estaba yo en los 10 años aproximadamente, pues yo ya desarmaba aparatos y a veces los echaba a perder, a veces los arreglaba, etcétera. Mi misma grabadora, intentaba, insisto, siendo muy autodidacta, buscando material, compraba muchas revistas, prácticamente desde mi adolescencia, compré muchísimas revistas de electrónica, de audio, y es cuando empiezo, digamos, a meterme y a conjugar tanto el mundo técnico, porque también una de mis especialidades es, por ejemplo, la industria del audio, la historia del audio, la historia de los medios de grabación, desde el gramófono, el fonógrafo, en las grabadoras de alambre, las carrete abierto, después el cassette, después el minidisco, o sea, el compacto, toda esa parte también la manejo porque me apasiona, porque lo sé y también trato de compartirlo. Entonces, cuando empezaba ya a estar en ese momento en la televisión, insisto, trataba de acercarme, como yo les digo a los alumnos, si estás trabajando, estás haciendo el servicio social en alguna estación de radio, de televisión, o haciendo alguna cuestión, ¿te gusta la camagrafía, la cámara? Pues pégate con el que sabe hacer cámara, pégate con el que hace la cámara. Si te gusta la locución, bueno, pégate con el que hace la locución, apréndele, pregúntale, no te quedes con esa duda. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió conjugar esos tres elementos tan importantes que acabas de mencionar, precisamente la producción, la técnica, que es la ingeniería, y la parte de creativa, esa parte que de alguna forma, pues sí la he participado en televisión, en cine, en algunos cortometrajes, etcétera, pero casi siempre en la parte posterior del audio, en la parte de atrás. No me gusta a mí estar mucho delante de la cámara porque creo que no soy bueno fotografiado ahí, no me gusta, pero bueno. Entonces, yo prefiero la parte de la voz, prefiero esa parte de compartir mis conocimientos en alguna aula, en alguna universidad, en mismo escénico, etcétera, porque es lo que nos ha permitido y que nos permite, ojo, compartir y hoy en día estar actualizados. Y tenemos que hacer conciencia de que las nuevas generaciones que vienen empujando tienen que ser gente bien preparada, que sepa lo que viene y a lo que viene y preparados, porque desafortunadamente cuando nosotros ya no estemos en este plano, pues va a tener que surgir una nueva generación. Hoy platicaba con algunos de mis alumnos precisamente que la más media, pues ya no más son en la radio, la televisión, el cine, sino viene empujando las nuevas plataformas digitales como la que estamos el día de hoy, y también hay que profesionalizar esa parte. No por el hecho de que estés en una plataforma digital, no significa que des menos calidad, al contrario, tenemos que exigir calidad para que la gente pues sepa lo que está diciendo, lo que estamos comentando y lo que estás consumiendo. Entonces, más o menos de manera general, es cuando he conjugado o conjugué, y sigo conjugando, por supuesto, esa parte de la técnica, esa parte de la ingeniería, esa parte de la producción y esa parte de saber de todo un poco y tratar de convertirse, pues de alguna forma, pues con mucho orgullo lo digo y con mucho respeto también, pues un referente, pero para las nuevas generaciones, no de manera personal, porque aquí no es protagonismo, sino de manera compartir con las nuevas generaciones lo poquito que uno aprendió. Después, en mi caso, después de haber visto miles, pero miles de horas de televisión,
y después de haber participado en muchísimas cuestiones de área, de locución, etcétera, y que es algo que hoy en día pues, me permite tratar de compartir, maestro. Y bueno, hay algo, yo siempre he insistido en el cine, porque bueno, finalmente de ahí salió el doblaje. Entonces yo te quería preguntar un poquito de esto de qué es el sonido en el cine, cómo se hace, en qué fijarse, porque a final de cuentas, dentro del doblaje tenemos también el proceso de la mezcla con el diálogo y la pista internacional. Y pues no cualquiera eh, la puede hacer porque al parecer puede ser muy fácil, ya que pues el cliente te da todo, ya nada más haces copy-paste. ¿No? Muchos piensan hago copy-paste y como que medio le bajo nada más el volumen y ya la hice, ¿no? Entonces un poquito de todo esto, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Sí, maestro Carlos Hugo, con mucho gusto. Realmente, pues, lo que acabas de mencionar es imprescindible. No podría existir, de hecho, el cine sin el sonido, aunque obviamente pues hubo películas silentes, pero esas mismas películas silentes, como bien lo hemos platicado, el mismo libro de Salvador Nájar lo menciona, pues tenían que tener de alguna forma un acompañamiento musical, pues para darle más forma a la escena. Sí, el cine es visión, pero imaginemos, por ejemplo, una película de suspenso o de terror sin música, no nos espantaría. Imaginemos la entrada de Star Wars sin la música, pues no tendría mayor chiste. Entonces, el cine, por supuesto que tiene que ver con un fondo musical y con un diálogo bien estructurado y bien establecido. Y hoy en día, con la tecnología, de manera común, el 5.1, que es lo que donde nos posiciona dentro de la escena, dentro del ambiente, y es lo que el director le pide al director de audio que lo separe y que lo mande en cada uno de los canales como él quisiera saber o como él quisiera representar. Hoy en día tenemos la ventaja pues, de que con los medios digitales, con un DVD, un Blu-ray, las mismas plataformas que hoy en día existen, pueden decodificar ese 5.1, pero insisto, no es sencillo y hay que saber escuchar mucho, 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 muy bien para poder distinguir y, ojo, mandar en cada uno de los canales para crear esa atmósfera sonora que nos va a transportar junto a lo que estamos viendo. Porque el cine, insisto, sí es video, es imagen, por supuesto, pero sin esa pista sonora o esa pista musical, esa ambientación, esa escenofonía, no sería lo mismo. Y como bien lo dice el maestro Carlos Hugo, no nomás es copiar y pegar, sino, ojo, hay que darle el sentido, hay que darle el balance, hay que darle cómo lo vamos a manejar. Lo vas a mandar un poquito paneado, ¿hacia qué parte? ¿Hacia atrás? ¿Hacia adelante? Algunos de mis conocidos o de mis clientes, cuando yo instalo 5.1, me dicen, es que no se escucha el subwoofer. Y les digo, es que el subwoofer no se va a escuchar todo el tiempo. Oye, es que no se escuchan los ambientales. Es que los ambientales tampoco se van a escuchar todo el tiempo. Es únicamente cuando el director de la misma película, junto con el ingeniero en la mesa de mezclas, es cuando le pide que mande sonidos a esas partes. ¿Por qué? Porque es la intención que le está dando. El mundo del cine es como el mundo hermoso de la radio, con el mundo hermoso de la locución, donde hay que darle la intención para poder lograr esos ambientes sonoros, como se hacían, por supuesto, con las famosas radionovelas, donde se ambientaba de tal manera, con los hermanos Gaviria, por ejemplo, para darle de los ganadores de premios a nivel internacional, para darle esa textualización y que a través del audio nos transportaran a otro lado. Lo mismo sucede con el cine. Espero haber contestado la pregunta, maestro Carlos Hugo. Sí, claro. Así es. Fer, fíjate que hay una área que no tocamos ahora. Tú también hiciste cámara en televisión, hiciste cámara en cine, pero además eres fotógrafo profesional y muy bueno, eres editor de video, has hecho trabajos verdaderamente extraordinarios
y además eres consultor en todas esas áreas, das asesorías a particulares, a empresas y participas en proyectos nacionales y connacionales. Mucho de tu material se ha presentado en Estados Unidos, en Europa, han ganado premios, ¿no? Cosas que la gente regularmente no sabe porque las facetas de la industria, del entretenimiento, del arte y de la cultura son muy, muy amplias. Pero también hablar de ambientes sonoros, de escenofonía, de los planos, las distancias, los porcentajes de paneo, de traslado del sonido, es maravilloso. El día de hoy, en esta oportunidad de nuestro 8º aniversario y ya enfiladísimos en el mes de septiembre, que empezamos en agosto, la última semana de agosto, el Diplomado Internacional de Doblaje, vamos a hacerlo vía Zoom. Y en esta oportunidad quisimos, pues es una celebración de todos quienes hemos hecho Escenic, no solamente quienes lo hemos fundado, quienes lo diseñamos, las asesorías que recibimos, las incubadoras, la convalidación de universidades, de entidades culturales, de directores de teatro, de cine, de orquestas, nos han ido llevando de la mano y quisimos darle este tono formal-informal, ¿no? De camaradería, de amigos, porque se van formando familias, ¿no? Se van formando grupos, etnias, ¿no? En cada una de las maravillosas actividades del arte. Y hoy también hemos logrado desarrollar técnicas de enseñanza, aprendizaje y producción a través del streaming, del online, ¿no? Las plataformas, como es el caso de esta propia transmisión realizada en vivo y en directo y ahora retransmitida, o más bien transmitida por primera vez. Y tal pareciera que la tecnología, si bien nos ha ayudado, también nos impide ver lo que tú decías, se necesita calidad. Ahora estamos en un producto precioso, hecho con mucho cariño, entre amigos, entrando a los universos privados de nuestros invitados, al mundo de sus hogares. Y nos hemos ido también acostumbrando a que con una cámara web, con un teléfono móvil, ¿no? un smartphone, un teléfono inteligente, la gente puede acceder a realizar sus propias transmisiones, pero cuando nos encontramos, como lo hemos hecho nosotros mismos, ante un lenguaje complejo como es el cine, como es la televisión, y que se conjuntan en una plataforma, algo que queremos hacer con las personas que en los diferentes países de Hispanoamérica que van a acceder a este diplomado, es justamente que entiendan cómo funciona el universo de la microfonía, de las cámaras, de las transmisiones, porque hoy hacemos doblaje a distancia, ¿no? Con diferentes softwares. Escenic desarrolló el maestro Carlos Hugo Hidalgo, que la gente, algunos ya lo saben, otros se los decimos, y además él es ingeniero computacional e informático, además de traductor, además de director, de actor, de investigador. Es como el C-3PO 7.0, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las consideraciones básicas para que una persona, entendiendo que se necesita profesionalizar, que se necesita formar, que se necesita educar de manera técnica, académica, pero que pudiera tomar elementos para hacer una mejor transmisión, una mejor captura, configurar sus equipos móviles, configurar sus equipos de escritorio para desarrollar el streaming? Porque esto va a ser vital para quienes están tomando, lo hacemos nosotros ya en las clases en línea, hemos ido aprendiendo, hemos ido corrigiendo, hemos ido actualizándonos, pero
cómo es que la gente podría entrarle, porque hablaste de aspectos del 5.0 y recuerdo cuando se estrenó La Bella y la Bestia, si no mal recuerdo, este cine que está muy cerca de la torre de la lotería, eh, cerca de lo que es la Casa de Cultura José Martí, la Alameda en la Ciudad de México, y él fue la primera grabación 5.0 que llegaba a los cines mexicanos, que les dotaron de los equipos, pero que los terminaron transmitiendo en análogo porque no sabían usarlos, las proyecciones de La Bella y la Bestia con la voz de la querida Dianita Santos, un beso desde aquí, Dianita, de mi corazón, ¿no? Y son aspectos que de repente parecieran irrelevantes porque de forma precargada, ¿no? Por default, ¿no? Los equipos compensan el audio, compensan la cámara, establecen el foco, nivelan la luz, pero la gente no sabe qué es lo que está pasando y tendría que saberlo si quiere insertarse en el mundo profesional, además del doblaje, de la comunicación, y que decía ayer Salvador, nos tenemos que preparar porque el mundo cambió para siempre y hoy el universo digital nos abrazó a todos, nos pasó por encima y quien quiera prosperar en la comunicación, en el cine, en la radio y naturalmente en el doblaje, pues tendrá que reeducarse en los aspectos de las transmisiones online. ¿Por dónde le entran, maestro? Bueno, yo para empezar habría que considerar varios aspectos. Uno, que para empezar, si a alguien le doy una cámara profesional, no por ese simple hecho va a ser camarógrafo. O sea, de entrada. Es como yo me puedo comprar un Lamborghini y un Fórmula 1, no por ese simple hecho pues voy a ser un buen conductor, un buen piloto. Entonces, de entrada, habría que ver y sobre todo diferenciar. Para empezar, habría que diferenciar que hay equipo básico que se puede adquirir y hay equipo profesional o semiprofesional que también se puede adquirir. Hay equipo profesional, por supuesto, que han bajado considerablemente los costos. Hace algunos años había una grabadora, por ejemplo, de cinta de video profesional que costaba $60,000, $200,000, o sea, porque los equipos siempre, para empezar, siempre están tasados en dólares. Pero si alguien quiere empezar en el mundo del doblaje, de la transmisión, yo creo que de entrada tenemos que tener, para empezar, un buen micrófono, que eso es básico. Un buen micrófono de condensador. Un buen micrófono de condensador que nos permita tener una calidad de audio suficiente, no trabajar con los micrófonos que vienen interconstruidos, como se dicen por ahí, dentro de las cámaras web o dentro de las computadoras o dentro de los teléfonos celulares, sino tenemos que tener, para empezar, un micrófono externo, que sea un micrófono de condensador tipo vocal, que existen de varios rangos de precio, que van más o menos pues desde los 900,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Más o menos algo que esté dentro del presupuesto de cada uno de los aspirantes a manejarlos, y posteriormente también considerar una tarjeta de audio externa. No basta con la tarjeta de audio interna que pueden tener las laptops o las máquinas de escritorio, porque también esas tarjetas vienen muy limitadas en cuestión de funcionalidad. Entonces yo me iría por una tarjeta de audio externa que nos permitiera hacer la conexión de diversos o múltiples dispositivos o también agregaría a esa lista, por supuesto, una mezcladora que también tuviera interconectividad digital, es decir, un puerto USB que nos permita ya convertir el audio que estamos manejando a digital. Y también, por supuesto, un par de audífonos que no tienes que empeñar un brazo para comprarte un buen par de audífonos, y sobre todo pues, que se vayan con las marcas más comerciales. No olvídense de Beats, olvídense de esas marcas que cuestan 5,000, 8,000, Bose y todo ese tipo de cuestiones. No estoy en contra de esas marcas, pero no es realmente la marca, sino la opción y la capacidad de cada uno de nosotros, pero ojo, para escuchar y para disfrutar, observar y saber qué estamos haciendo, ¿no? O sea, me iría por esas tres cuestiones para empezar a manejar. Y bueno,
y ya posiblemente si el día de mañana quieren montar un pequeño home studio o un estudio casero, pues pueden acondicionar una pequeña recámara, un estudio, pueden poner paneles acústicos en su grabación, por si quieren, ojo, pero ya depende de cada quien. Hay algunos clientes que me preguntan, es que yo nada más quiero hacer transmisión, perfecto, pero hay algunos que me dicen, yo quiero grabar una batería, bueno, hay que acondicionar entonces para el espacio para la batería, o para el teclado, o para la guitarra acústica, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver también las necesidades básicas, pero creo que con estas tres, unos audífonos, un micrófono externo, una tarjeta de audio y o una mezcladora, con eso estamos del otro lado, maestro. Muchas gracias. Adelante, maestro Carlos Hugo, por favor. No, pues ahora sí que los que estén interesados, Claro. pues lléguenle acá va a estar el maestro explicando muy bien a detalle todo esto, la teoría del sonido, todo esto que tenemos que tener un pequeño conocimiento, porque pues ya no podemos ser simplemente los actores que se sientan y observan, sino tenemos que conocer por lo menos algo y tomar de quien ya sabe para poder tener este pequeño espacio para nosotros, ¿no? Aunque sea ya, si no vas a grabar, pues para escuchar música, ¿no, maestro? Claro, muy bien, maestro. Eso que acabas de mencionar es muy cierto. Disfrutar música. No es lo mismo, y con mucho respeto lo digo, escuchar música en un aparato de estos, en una bocinita, que en un equipo de audio. Y no voy a hablar de precios, ¿no? Pero en un equipo de audio. Es precisamente lo mismo. No es lo mismo el micrófono que tiene, en este caso, mi cámara, con el micrófono que tiene el maestro Carlos Hugo, con los audífonos del maestro Carlos Hugo, que con unos audífonos de Chícharo. Entonces, había que pensar esa parte. Pero ojo, lo que acaba de decir el maestro Carlos Hugo es muy importante, disfrutar. Porque aquí se trata de aprender, pero también se trata de disfrutar. Y aprender cómo, pues aprendiendo, sonriendo y siendo felices, prácticamente, ¿no, maestro Eric? Así es, querido maestro Fernando Mañón. Pues queremos agradecerte la oportunidad, el espacio. Ya nos lo merecíamos porque también pues, las diferentes actividades, seguimos trabajando en Scenic, seguimos compartiendo, estando juntos todos. Sin embargo, bueno, también la virtualidad nos ha llevado a estas herramientas y estas posibilidades de cercanía y comunicación, pero agradecerte, querido don Fernando Mañón, tu cariño, tu disciplina, tu entrega, tu compromiso, tu profesionalismo, tu amor por la radio, por el cine, por la televisión. Quisimos enfocarnos hoy en otras áreas, pero hay que decir también que eres un conocedor profundo de los procesos de la producción sonora en el doblaje de voz. Eso también así es, porque ya llevas un recorrido muy, muy amplio. Y agradecerte, queridísimo Fer, que hoy puedas compartir, además, muy bien ganado como todo el equipo, como el público, los alumnos, sus papás, nuestros pares, la gente maravillosa que a lo largo de estos 9 años de que inició Scenic, 8 de que empezó a trabajar y ya 16 de que naciera la idea, pues contar con seres humanos, con personas, con profesionales tan extraordinarios como tú, pues nos llena de alegría, es de verdad un honor y sabes muy bien, tú sí sabes muy bien que no le doy coba a nadie, ¿no? Pero bueno, qué alegría estar aquí contigo, con Carlos Hugo, que hemos sido navegantes de varios océanos y hemos enfrentado batallas en tierra, en aire y en el mar, pero con eso, con alegría. Y recordarte, pues sí, como digo yo, mi trabajo, Fer, es sonreír. No, pues al contrario, maestro Carlos Hugo, maestro Eric Archundia. Es un gran placer participar y compartir un poquito y, como digo yo, poner tu granito de arena, porque nosotros, ya para terminar, nosotros somos una generación
transicional. Transicional porque somos todavía de la vieja escuela, que nos tocó todavía trabajar con los fierros, con los clips, con los papeles, con el corrector, con la máquina de escribir, pasar por toda esa etapa transicional de la tecnología a la informática, era lo que yo decía para concluir, que a mí precisamente el inglés me permitió, porque las primeras computadoras pues venían en Spanglish, o primero en inglés, y luego pues es lo que me permitió a mí, y luego en Spanglish, y eso pues fue lo que, FileUp, ¿qué es FileUp? Pues es archivo, ¿no? Pues a mí en mi caso particular me abrió la puerta de la tecnología, el inglés que en mi momento empecé a aprender y a manejar, ya luego lo convertí en un poco en inglés más técnico, relacionado con ¿qué? Con el audio, con la electrónica, la televisión, el cine. Entonces, les agradezco mucho y haciendo hincapié de que somos generación transicional, que tenemos que engarzar a las nuevas generaciones con nosotros, porque nosotros, no que seamos la última charla del estadio, pero somos los que tenemos que pasar también ese conocimiento de que cómo se hacía y que cómo se puede mejorar. Ok, indudablemente con las plataformas nuevas, pero ojo, con calidad, haciendo cosas que sean propositivas, no basura, que no nos peguen, y lo voy a decir con mucho respeto, una mentada de madre al intelecto. Estoy de acuerdo contigo, Fer. Sí. Y como digo aquel, y ya me enojé. Gracias, Carlos Hugo. Gracias, maestro Erika Chundia. Gracias al público que nos está viendo, que nos va a ver y que nos va a disfrutar. Y ojalá se puedan inscribir y sigan ESCENIC, que es la mejor escuela. Y gracias por hacerme partícipe de ella. Gracias. Hombre, al contrario. Pues, querido Carlos Hugo Hidalgo, momento de despedirnos. Pues sale, vamos, y que siga fluyendo el conocimiento, porque el mole detrás de cámaras. Y ya viene el Día de la Cruz, a ver si hacemos una obra para echarnos unos tacos de carnitas. Bueno, pues gracias, amigas, amigos, ha sido un privilegio, un honor compartir esta tarde con todos ustedes, con el maestro Fernando Mañón, con Carlos Hugo Hidalgo, y los invitamos a que sigan atentos a las transmisiones que estamos realizando por el 8º aniversario de ESCENIC Voice, Music and Talent, y desde aquí agradecerles a todos, a quienes a lo largo de estos años, a nuestras familias, a nuestras compañeras de vida, a nuestros hermanos del alma, hermanos de sangre, a todas las personas que han confiado y creído en nosotros, a las diferentes personalidades nacionales, internacionales, universitarias, de centros de investigación, de la academia, en diferentes partes de la República, las redes nacionales e internacionales de arte, cultura, de entretenimiento, y muy particularmente a ustedes por hacer posible estos 8 años. Larga vida y prosperidad, y nos vemos el día de mañana en una próxima transmisión. Gracias.